Hola, ahora en este video vamos a platicar de longitud de arco y del vector tangente unitario. Ese es el tema 13.3 del libro. Vamos a comenzar con longitud de arco y lo único que significa es cuánto mide una curva. Entonces estoy tomando aquí el ejemplo, el ejercicio 1 del libro, que dice que la función de posición r de t es igual a 2 coseno de t, 2 seno de t raíz de 5t. Y esto de 0 a pi. Así lo pide el autor. Está preguntando cuánto mide este segmento de esa curva, de 0 a pi, y cuál es el vector tangente único. Ya grafiqué la función y la tenemos acá. Aquí está la gráfica, 2 coseno, 2 seno, raíz de 5t, de 0 a pi. Nosotros ya hemos experimentado, con estas funciones y vemos que es una espiral, es un círculo de radio 2, se abre 2 en X y abre 2 en Y, pero se levanta raíz de 5t, como si fuese una escalera en forma de caracol. Y la pregunta es eso, ¿cuánto mide? Ahorita lo tenemos nada más de 0 a pi. Si le cambiara aquí de 0 a 2 pi, recordamos que eso sería la vuelta completa. Entonces, si me alejara en z, vería que le da la vuelta completa. Ya está ahí. Entonces, ahorita hagamos solamente de 0 a pi. Y aquí está la de 0 a pi. La pregunta es, si nosotros tomáramos esa curva, vamos a ver esta curva. Si nosotros la tomáramos y la estiráramos, ¿cuánto mide? Mide 10 unidades, 12, 20. ¿Cuánto crees que mide? Esa es la longitud de arco. Para calcularlo, la fórmula para la longitud es la misma que en dos dimensiones. Es la integral en dos dimensiones. Nosotros concluimos que era dx entre dx, todo eso al cuadrado, más dy sobre dx, todo eso al cuadrado, x, y concluíamos que esto era la integral de la raíz de 1 más y', todo eso al cuadrado, dx entre dx se hace 1. Aquí el razonamiento es el mismo, pero con cosas con respecto al tiempo. La longitud es la integral desde A hasta B de la raíz cuadrada de la derivada de x con respecto al tiempo al cuadrado, más la derivada de y con respecto al tiempo al cuadrado, más la derivada de z con respecto al tiempo al cuadrado de t. La fórmula para la longitud. Pero si te fijas, lo que tenemos de integrando, lo que está dentro de la integral, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de objetos. Esa es una magnitud. Es la magnitud de dx entre dt, de y de t, de z de t. ¿Sí? Y dx de t, de y de t, de z de t es el vector velocidad. Entonces, realmente la fórmula de longitud es simplemente la integral desde A hasta B de la rapidez. Así no lo vamos a memorizar. La longitud es la integral de la rapidez.
Lo cual tiene sentido porque la rapidez se mide en metros sobre segundo y el tiempo, aunque sea infinitamente pequeño por esa diferencial, se mide en segundos. Por lo tanto, la longitud se mide en metros. La longitud es la integral de A a B de la rapidez, donde A y B son estos de aquí, límites del tiempo, porque como vamos a integrar con tiempo, pues este es. Así que para responder la duda de cuánto mide la curva que tenemos graficada, tenemos que de esta función r de t, a su velocidad y después su rapidez. La integramos y terminamos. La velocidad es la derivada de la posición. Para derivar la posición derivamos cada elemento. La derivada de 2 coseno es menos 2 seno. La derivada de 2 seno es 2 coseno, con su ángulo t, obviamente, y la derivada de raíz de 5 por t es raíz de 5. Ahora necesitamos la magnitud de esa velocidad que se llama rapidez y simplemente la raíz cuadrada de cada elemento al cuadrado. El primer elemento al cuadrado es 4 seno cuadrado de t más 4 coseno cuadrado de t más raíz de 5 al cuadrado, que es 5. Esto es igual a la raíz de 4 que multiplica a seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Se puede factorizar de ellos dos se puede factorizar un 4. ¿Por qué? Porque seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Entonces realmente esto es la raíz de 4 por 1 más 5, que es la raíz de 4 más 5, 9, que es 3. La rapidez es 3. Por lo tanto, para encontrar la respuesta, solamente tenemos que sustituir esta rapidez. Y concluimos que la longitud de esa curva es la integral desde 0 hasta pi, fueron los límites, de 3 de t. Esto es igual a 3t evaluado de 0 a pi. Esto es igual a 3 pi unidades. Aproximadamente, pues 9.4, 9.45. Entonces, si nos regresamos acá a la gráfica, 9.45 es aproximadamente esta distancia. Estas son 9.45 unidades. Por lo tanto, si nosotros tomamos esa curva y la estiramos, la ponemos a partir del 0 sobre el eje X, va a caer allí. Esa que está ahí. Por lo tanto, si tenemos aquí, digamos, si esto fuera una carretera y aquí está el carrito avanzando, su odómetro, la distancia que va a recorrer cuando llegue hasta aquí, a este punto final, es de 9.45 metros o kilómetros, por lo que sea que estemos siguiendo las coordenadas, los ejes X, Y, Z. Entonces, lo siguiente que nos podemos preguntar es, si en toda la vuelta recorrió 9.45 metros, debe de haber algún lugar donde recorrió, por ejemplo, 7. Debe de haber algún número, algún punto alrededor de por aquí, donde su distancia haya sido de 7 metros, de 7 unidades. Lo que nos va a interesar calcular, lo que vamos a hacer calcular, es dónde se encuentra ese carrito después de que haya recorrido 7 metros. Si hubiéramos preguntado dónde se encuentra el carrito después de que recorrió 3 pi,
después de que recorrió 9.45 metros, pues hasta aquí al final. Y nosotros sabemos que ese tiempo es de pi. Por lo tanto, si nos preguntamos dónde se encuentra después de pi segundos, nosotros sabemos que la respuesta es -2 en x, ahí está el final, 0 en y, y la coordenada z es raíz de 5 por pi, porque aquí tenemos que la coordenada z es raíz de 5 por t, y el tiempo final es de pi. Entonces, damos raíz de 5 por pi, y ponemos z es igual a raíz de 5 por pi, nos va a dar este valor, de 6, 7 puntos y algo, que es la coordenada z de este punto final. Entonces, nosotros ya sabemos dónde se encuentra la partícula después de que recorrió 3pi o 9.45 metros. Pero ¿qué tal dónde se encuentra la partícula después de 7 metros o 1 metro, etcétera? Vamos a regresarnos al pizarrón y vamos a pensar cómo podemos calcular para ver dónde se encuentra la partícula después de que haya recorrido 7 metros. Y resulta que para encontrarlo, pues ahora lo que tenemos es esta longitud y lo que estamos buscando es este tiempo. En el ejercicio como está ahorita, nosotros teníamos que el tiempo es pi y encontramos que la longitud es 9.45 o 3pi. Ahora va a ser viceversa. Vamos a darle el tiempo, perdón, vamos a darle la longitud y le vamos a preguntar el tiempo a esta misma función, a esta ecuación. Entonces ahora voy a poner 7, que es la distancia, igual a la integral de 0 hasta ese tiempo que no conozco, de 3. Y ahora lo que quiero de esta ecuación es x. Entonces yo sustituyo y me queda que 7 es igual a 3t evaluado de 0 a x. O que 7 es igual a 3x. Porque 3t evaluado de 0 a x es 3x. Por lo tanto, x, que representa el tiempo, es 7 tercios. Tarda 7 tercios de segundo en llegar a ese punto donde ha recorrido 7 metros de distancia. ¿Cómo podemos hacer para saber dónde se encuentra la partícula después de 7 tercios de segundos? Le preguntamos a R de T. R de T nos da la posición de la partícula después de cierto tiempo. Entonces, en lugar de T, tenemos 7 tercios. Y entonces, en esta función original, 2 coseno de T, 2 seno de T raíz de 5T, vamos a sustituir T con 7 tercios. Nos queda 2 coseno de 7 tercios, 2 seno de 7 tercios, raíz de 5 por 7 tercios. Estas son las coordenadas del punto donde se encuentra el carrito, la partícula, después de haber avanzado 7 metros. Si tú, si tú gustas, lo puedes poner esto en la calculadora para tener tu aproximación. Ya lo podemos poner directamente en en el graficador. Vamos a graficar este punto. Dijimos que el punto era 2 coseno de 7 tercios, coma 2 seno de 7 tercios, coma raíz de 5
por 7/3. Ese es el punto A. Este punto A fue el que aproximamos, que tenía la característica, que es donde se encuentra la partícula después de que el carrito ha avanzado 7 unidades. Ahora, ¿qué tendríamos que cambiar aquí? Si en lugar de que yo pregunte que haya avanzado 7 unidades, quiero preguntar después de que haya avanzado solamente 2 unidades. Entonces, si queremos que solamente avance 2 unidades, este ahora es un 2, él es un 2, él es un 2, por lo tanto, él es 2/3. Entonces, la respuesta sería exactamente la misma, pero en lugar de un 7, un 2. Vamos de nuevo al marcador. Entonces, a un 2, 2, 2. Ahora encuentro el punto donde el carrito se encontrará después de haber recorrido solamente 2 metros, los 9.45 metros totales que va a recorrer en esa curva negra. Y lo mismo podemos hacer con 3 o con 4 o con 9, etcétera. Si le cambiamos a un 9, va a estar casi al final, le va a faltar poquito porque le falta el punto 45. Si cambiamos todo esto a 9, parece que está al final, pero no ha terminado. Ese pedacito se va a tardar, ese pedacito mide 0.45 aproximadamente. Dijimos que 3pi era alrededor de 9.40 y algo. Entonces, en ese punto A es donde se encuentra la partícula después de avanzar 9 metros. Por lo tanto, se nos ocurre que en lugar de estar inventando para 7 o 3 o 5, podemos hacer una regla para preguntarnos dónde se encuentra la partícula después de haber avanzado X cantidad. O sea, hacer una regla que funcione para todos. Y entonces, nos quedamos en, esta fue la fórmula para encontrar la longitud. Por lo tanto, si queremos hacer una fórmula para ver dónde se encuentra después de que ha recorrido tanta distancia, necesitamos una R diferente. Ahorita, R de t nos dice dónde se encuentra la partícula después de que ha pasado tanto tiempo, pero necesitamos alguna otra R que nos diga dónde se encuentra la partícula después de que ha pasado tanta distancia. Al parámetro de la distancia vamos a usar una S. Vamos a diseñar una RDS que nos diga dónde se encuentra la partícula después de que haya recorrido tanta distancia, a diferencia de él, que nos dice de tanto tiempo. Para encontrar esa RDS, pues simplemente decimos que S, la longitud, es la integral desde 0 hasta ese tiempo que no conocemos, el X ahorita, de 3 dt, y haciendo la misma lógica de arriba, concluimos que S es igual a 3X
donde X es el tiempo, y entonces vemos que el tiempo es igual a S sobre 3, que fue lo que hicimos hace rato. Simplemente aquí lo estamos estructurando. Sustituimos esta T en ella para encontrar una R que solamente dependa de S. Entonces concluimos que R de S es igual a 2 coseno de T, pero T vale S sobre 3, 2 seno de T, pero T vale S sobre 3, raíz de 5 por T, pero T vale S sobre 3. Por lo tanto, aquí ya diseñamos una función de posición que nos dice dónde se encuentra el carrito sobre esa hélice después de que haya pasado esa distancia, a diferencia de esta otra R de T, que nos dice dónde se encuentra el carrito después de que ha pasado cierto tiempo. Entonces, el ejercicio fue este. Ya diseñamos esa función. Lo último que nos hace falta platicar es el vector tangente unitario. El vector tangente unitario, su letra es una T mayúscula y depende del tiempo, que es una T minúscula. El vector tangente unitario simplemente es el vector de velocidad sobre su magnitud, sobre la rapidez. ¿Qué es el vector tangente o cómo se obtiene el vector tangente unitario? Dividiendo la velocidad entre la rapidez o haciendo el vector velocidad que mida 1. Recuerda que cuando dividimos un vector entre su magnitud, solamente obtenemos una dirección. Él no tiene unidades, solamente es una dirección. No tiene unidades porque el metro sobre segundo de él se canceló con el metro sobre segundo de él. Es solamente la dirección. Exactamente el mismo vector velocidad, pero se hace que mida 1. Por ejemplo, vamos a regresar aquí a la gráfica. Dijimos 5, 4, 4, 4, 4. Como le puse un 4, ya sabemos que en ese punto A es donde se encuentra el carrito después de haber recorrido 4 unidades. También de videos anteriores, nosotros sabemos que si el carro se sale de trayectoria, se va a ir en esa dirección que se llama velocidad. Y que para que no se salga de trayectoria, tiene que haber una fuerza que apunte hacia el centro, que lo mantenga en la trayectoria, que se llama aceleración. Este vector velocidad, si nosotros vemos cuánto mide, nos da la rapidez. Nos dice, ya que el carro se sale de trayectoria y se mueve en esa dirección, cada segundo que pase, ¿cuánta distancia va a recorrer? Si nosotros ese vector de velocidad hacemos que mida 1, uno de estos, lo dividimos entre su magnitud, vamos a encontrar el vector tangente unitario. El vector tangente unitario es simplemente la velocidad sobre la rapidez. Entonces, si respondemos el ejercicio del autor, que nos dice para esta misma R de t, cuál es su vector tangente unitario, lo único que hay que hacer es dividir a él entre él, que es la rapidez. Concluimos que el vector tangente unitario es una T mayúscula con su flecha porque es un vector. Va a ser, estamos dividiendo un vector entre un número. Para dividir el vector entre un número, dividimos cada componente y entonces nos va a quedar menos 2 sobre 3 seno de t, coma, 2 sobre 3 coseno, coma, raíz de 5 sobre 3.
Entonces, este vector t, ¿cómo se llama? Se llama vector tangente unitario. Se llama vector porque es una flecha, se llama tangente porque es tangente a la curva, se llama unitario porque mide 1. Si nos calculamos la longitud de esto, nos va a dar un 1, elevando cada elemento al cuadrado y sumándolo. ¿Y qué representa? El vector de dirección si se sale de trayectoria de la partícula. Pues ya terminamos ese ejemplo. Voy a hacer otro ejemplo, ya para terminar este tema. Hagamos de la página 759. Vamos a ver cuál te toca hacer a ti. Tarea 1B de la 759 te toca hacer el 8 y el 12. Entonces voy a hacer el 11 para que con eso te sirva y tú puedas hacer el tuyo, que es el 2. Entonces, de nuevo regreso aquí al pizarrón. Y el ejercicio 11 la 13.3, número 11. Sí, ¿verdad? Ok. El 11, es uno como el que hicimos ahorita, entonces mejor hagamos el 12, para que sea un poquito diferente. El 12 dice R de t es igual a coseno de t más t seno de t, coma, seno de t, coseno de t más t seno de t, coma, seno de t menos t coseno. Menos t coseno de t, mi j, nada más, está en 2 dimensiones. Desde pi medios hasta pi. Y las instrucciones son: obtener el parámetro de longitud desde t igual a 0, luego calcula la longitud de la curva. Ok. Entonces, están pidiendo que calculemos la R de S. Primero la S, luego la R de S, y después la longitud que va desde pi medios hasta pi. Nosotros graficamos esta función para saber cuál es la figura y a dónde tenemos que llegar. Coseno de t más t seno de t. Seno de t más t seno de t, coma, coseno de t más t seno de t, seno de t, seno de t, menos seno de t menos t coseno de t, menos t coseno de t. Y dice que es desde pi medios hasta pi. Por lo tanto, estamos hablando de esta figura. Fíjate que tú con el mini Suman puedes cambiar, este, puedes cambiar cuánto mide cada línea. En este caso, ya está un cuadrito de 1 por 1. La pregunta es, ¿cuántos de estos caben aquí? O sea, tal vez 1, 2,
3, 3,5, 4, pi. ¿Cuánto mide ese pedazo de la curva? Lo que se está pidiendo. Para nosotros entonces responder eso, necesitamos el vector velocidad y luego la rapidez para integrar la rapidez. El vector de velocidad es igual a la derivada del primer elemento, vamos a derivarlo a él. La derivada de él es la derivada de coseno, que es menos seno. Y luego tengo un producto. El producto es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera, que es un 1. Coma. Hagamos la segunda parte. La derivada del seno de t es coseno de t menos, abramos un paréntesis, la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera, que es un 1. Simplificando, vemos que ellos dos se cancelan, me queda t coseno de t, coma, y veo que si distribuyo estos negativos, me va a quedar t seno de t. Muy bien. Lo siguiente que hay que calcular es la rapidez, que es la magnitud de este vector. Por lo tanto, la respuesta es la raíz cuadrada de el primer elemento al cuadrado, que es t cuadrada coseno cuadrado, más t cuadrada seno cuadrado. Factorizamos la t cuadrada y esto va a ser la raíz cuadrada de t cuadrada que multiplica a seno cuadrado más coseno cuadrado, que es un 1. Por lo tanto, la rapidez de t, como queremos calcular la R de t para los, ah, los tiempos que escojamos, que queramos, vamos a sacar el parámetro S. S es igual a la integral desde 0 hasta X de la rapidez, que en este caso es t, con respecto al tiempo. S, así como lo hicimos acá, este aquí. S es la integral de 0 a X de la rapidez de t. S es igual a la integral de 0 a X de la rapidez de t. Por lo tanto, S es igual a la integral de t, t cuadrada sobre 2, evaluada de 0 a X. Por lo tanto, S es igual a X cuadrada sobre 2, donde X es el tiempo. Entonces, nos queda que S es igual a t cuadrada sobre 2. Por lo tanto, t es la raíz cuadrada de S. Vamos a sustituir esta t en el original. Y entonces concluimos que R de S es igual a, vamos a poner un poquito más arriba, aquí está. R de S es coseno de t, pero t es raíz de 2s, más t, o sea, raíz de 2s por seno de t, que es raíz de 2s, coma, seno de raíz de 2s menos raíz de 2s coseno, no, aquí falta cerrar este,
seno de t menos t coseno de t es raíz de 2s. Lo único que hicimos fue en este original reescribirlo, pero en lugar de decir t, decimos raíz de 2s, que fue lo que tuvimos en esta parte. Ya encontramos una fórmula que nos dice la longitud de la curva desde 0 hasta la x que tú escojas. Como nos están pidiendo desde pi medios hasta pi, se desea longitud de pi medios a pi. Para encontrar la respuesta, nosotros podemos mejor en esta integral usar la fórmula directa de la longitud, cambiándole los límites de pi medios a pi, o podemos usar esta fórmula. Para usar la fórmula necesitamos primero, para pi medios, lo sustituimos con pi medios y encontramos la distancia desde 0 hasta pi medios. Con pi, ese es con pi medios. Con pi encontramos la distancia desde 0 hasta pi y como la que nos interesa es esta, restamos las dos y ya con eso encontramos la respuesta. Vamos a explicar. Entonces, esta parte fue exclusivamente para encontrar la posición de la partícula después de que se ha recorrido tal distancia. Si quiero encontrar la longitud, tengo dos opciones. Entonces, ignorando todo esto que hice y utilizando la fórmula principal que dice que la integral va a ser, perdón, la longitud es la integral desde pi medios hasta pi de la rapidez. Esto es igual a t cuadrada sobre 2 evaluada desde pi medios hasta pi. Esto es igual a, evaluado arriba, en lugar de decir t, decimos pi y nos queda pi cuadrada sobre 2. Menos evaluado abajo, en lugar de decir t, decimos pi medios. Y aquí tenemos pi medios al cuadrado, nos da pi cuadrada sobre 4. Pi cuadrada sobre 4 es pi cuadrada, perdón, pi cuadrada sobre 4 y luego eso sobre 2 nos va a dar pi cuadrada sobre 8. Para juntarlos a ellos dos, pues lo más rápido es multiplicar por 4 arriba y abajo. Entonces aquí tengo 4 pi cuadrada sobre 8 menos 1 pi cuadrada sobre 8, 3 pi cuadrada sobre 8. Unidad. Esta es la longitud. Lo otro que pudimos hacer es sustituir en esta fórmula, sustituir este tiempo para encontrar la longitud desde 0 hasta pi. La longitud desde 0 hasta pi, sustituyendo aquí, nos queda pi cuadrada sobre 2. La longitud desde 0 hasta pi medios es sustituir aquí mismo, en lugar de t, pi medios, y nos da pi cuadrada sobre 8. Si queremos la longitud solo desde pi medios hasta pi, restamos a él menos él, que es justamente lo que hicimos aquí. Entonces, pues llegamos a la misma respuesta. Tienes esas dos maneras de razonarlo. Si no te quieres complicar, simplemente aplica la fórmula de la longitud que vimos desde el principio a, a la fórmula. Entonces, ya con eso terminamos. Aquí está el segundo ejemplo. Velocidad, rapidez, parámetro S, convertir la función de posición a que dependa del parámetro S y la longitud de la curva. Con eso terminamos el video.